El fuego sagrado arde en la oscuridad, una llama que nunca debe extinguirse. Un sacerdote anciano alimenta las brasas mientras susurra palabras en una lengua que pronto el mundo olvidará. Afuera, las estrellas trazan mapas celestes que estos hombres comprenden mejor que nadie en la tierra conocida. Dentro de estos muros de barro y piedra se guarda un conocimiento tan vasto que cuando desaparezca, la humanidad tardará siglos en recuperarlo. Esta es la historia de los guardianes del saber, los arquitectos del pensamiento racional, los señores de la sabiduría que el tiempo casi borra por completo. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche? Cuéntanos en los comentarios. Acomódate en la penumbra de tu habitación. Ajusta las almohadas. Deja que la quietud te envuelva. Esta noche viajaremos a un imperio que brilló con luz propia y que, cuando se apagó, dejó al mundo en una oscuridad de la que apenas estamos despertando. Cierra los ojos si lo deseas. Déjate llevar por el sonido de mi voz. Vamos juntos a Persia. Mientras Grecia construía el Partenón y Roma apenas era una aldea de pastores, existía un imperio que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India. Un territorio tan vasto que el sol nunca se ponía completamente en sus dominios. Los persas, una palabra que evoca imágenes de guerreros inmortales, de palacios resplandecientes, de alfombras tejidas con hilos de oro. Pero esta noche no hablaremos de conquistas militares ni de riquezas materiales. Hablaremos de algo mucho más profundo y más duradero. Hablaremos de conocimiento. ¿Cómo es posible que una civilización que inventó el álgebra moderna, que cartografió las estrellas con precisión asombrosa, que desarrolló la medicina como ciencia sistemática, que creó las primeras universidades del mundo, haya sido borrada casi por completo de nuestra memoria colectiva? ¿Por qué cuando pensamos en sabiduría antigua, pensamos en Grecia, pero olvidamos a Persia? Esta noche buscaremos respuestas. Te llevaré a las bibliotecas de Gondeshapur. Gondeshapur, donde médicos de 3 continentes compartían descubrimientos que salvarían millones de vidas. Caminaremos por los observatorios donde astrónomos persas calculaban el movimiento de los planetas con un error de apenas segundos. Escucharemos las conversaciones de matemáticos que resolvían ecuaciones que Europa no comprendería hasta 800 años después, y descubriremos por qué todo este conocimiento casi desaparece, y cómo, contra todo pronóstico, sobrevivió. Cada palabra que escucharás está fundamentada en documentos históricos, en tratados científicos persas que han llegado hasta nosotros, en testimonios de viajeros árabes, griegos y chinos, en evidencias arqueológicas que apenas estamos comenzando a comprender en toda su magnitud. Esta no es una historia de mitos y leyendas, es la crónica de una revolución intelectual real, que cambió el curso de la civilización humana. Si esta es tu primera noche en Somnialis, asegúrate de suscribirte para no perderte ningún viaje nocturno. Y si ya formas parte de esta comunidad, bienvenido de vuelta. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Ahora sí, acomódate y comencemos. Imaginemos una meseta elevada, rodeada por montañas que rozan el cielo. Al norte, las cumbres del Alborz, perpetuamente coronadas de nieve. Al sur, el desierto que se extiende hasta perderse en el horizonte, donde el aire tiembla bajo el sol implacable, y en el centro, valles fértiles, donde el agua es más preciosa que el oro. Este es el corazón de lo que hoy llamamos Irán, la tierra de los arios, la cuna de los persas. Pero vayamos más atrás en el tiempo, mucho más atrás.
Es el año 1500 antes de Cristo. Las tribus que más tarde se conocerán como persas y medos apenas están llegando a esta tierra desde las estepas del norte. Son pastores nómadas, guerreros ecuestres que adoran al fuego y al viento. Todavía no construyen ciudades, todavía no escriben, pero ya llevan dentro de sí algo que los hace diferentes. Una curiosidad insaciable, una necesidad de comprender. Podemos casi escuchar las conversaciones alrededor de las fogatas nocturnas. Los ancianos enseñan a los jóvenes a leer el cielo. Esa estrella, la que brilla más que todas las demás, nos guiará hacia el sur cuando llegue el momento de movernos. No es magia, es observación sistemática, el inicio rudimentario de la astronomía. Pasemos ahora al año 700 a.C. Las tribus se han asentado, han construido ciudades, y algo extraordinario está sucediendo. Un profeta camina por estas tierras. Su nombre es Zaratustra. Zaratustra, Zoroastro, lo llamarán los griegos. Y su mensaje es revolucionario. Imaginemos ese momento. Un hombre de mediana edad, vestido con túnicas blancas sencillas, se detiene en la plaza de una aldea. La gente se reúne a su alrededor, curiosa. El mundo no es un caos de dioses caprichosos que juegan con nuestros destinos, les dice. Su voz es firme pero gentil. El universo opera según leyes que podemos comprender, leyes que revelan la mente ordenada de Ahura Mazda, el Señor sabio. ¿Podemos sentir el impacto de estas palabras? En un mundo donde todos creen que los fenómenos naturales son castigos o favores divinos, alguien está diciendo que la naturaleza tiene reglas, que el conocimiento es posible, que la razón humana puede descifrar los secretos del cosmos. Este es el primer paso, la semilla que germinará durante siglos. Las enseñanzas de Zaratustra se recogen en el Avesta, el libro sagrado que se transmite de boca en boca, de maestro a discípulo, durante generaciones antes de ser finalmente escrito. Y en ese texto hay algo sorprendente. No solo hay himnos y plegarias, hay observaciones sobre la naturaleza, clasificaciones de plantas y animales, reflexiones sobre el ciclo de las estaciones. Es como si la religión y la ciencia caminaran de la mano, sin conflicto, sin contradicción. Un joven sacerdote zoroástrico, llamémoslo Roshani, que significa el iluminado en persa antiguo, se sienta en el patio de un templo del fuego al atardecer. Frente a él, el fuego sagrado que su orden ha mantenido encendido durante 300 generaciones. Pero Roshani no solo reza, también observa. Nota cómo el humo se eleva en espirales cuando el aire está quieto, cómo se dispersa cuando sopla el viento, cómo las llamas cambian de color según lo que se queme. En su mente, preguntas toman forma. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Nadie le ha dicho que estas preguntas son sagradas, pero para él lo son. Comprender la creación es honrar al Creador. Los persas tienen algo más, algo que los hace únicos en el mundo antiguo, una tolerancia asombrosa hacia otras culturas y otros saberes. Cuando Ciro el Grande conquista Babilonia en el año 539 a.C., no destruye sus bibliotecas, las preserva, las estudia, ordena que los textos babilonios de astronomía y matemáticas sean traducidos al persa antiguo. Las tablillas de arcilla babilónicas revelan conocimientos astronómicos de miles de años. Los persas los absorben, los comparan con sus propias observaciones, los mejoran. No hay arrogancia intelectual, solo sed de conocimiento.
Y cuando conquistan Egipto, hacen lo mismo. Los textos médicos egipcios, con sus recetas de hierbas y sus técnicas quirúrgicas, son estudiados, traducidos, incorporados. Un médico persa llamado Tesías pasa años en la corte egipcia, aprendiendo todo lo que puede sobre anatomía y farmacología. Luego regresa a Persia y escribe tratados que combinan la sabiduría egipcia con las teorías médicas persas. Imaginemos la capital del imperio, Persépolis. No solo es un centro político, es un crisol intelectual. En sus calles conviven eruditos griegos, matemáticos babilonios, astrónomos egipcios, filósofos indios. Hablan lenguas diferentes, veneran dioses diferentes, pero comparten una pasión común, el conocimiento. Un filósofo griego llamado Demócrito viaja hasta Persia. Las crónicas lo registran. Pasa años conversando con los magos persas, los sabios zoroástricos. Aprende sobre la teoría atomista que ellos han estado desarrollando independientemente. Cuando regresa a Grecia, trae consigo ideas que revolucionarán el pensamiento occidental. Pero pocos recordarán después que esas ideas tuvieron raíces persas. La geografía de Persia la convierte en puente natural entre orientes y occidentes. Las rutas comerciales que cruzan el imperio no solo transportan seda y especias, transportan ideas. Un mercader que viaja de China a Grecia pasa meses atravesando territorio persa. Se detiene en posadas, conversa con locales, comparte historias. Y en esas conversaciones casuales, el conocimiento fluye en todas direcciones. Los persas desarrollan una escritura cuneiforme adaptada de la babilónica. Pero no se quedan ahí. Crean también un alfabeto más simple, más eficiente. El arameo imperial se convierte en la lengua franca del imperio. Cualquiera puede aprenderlo. Y con esa democratización de la escritura, viene una democratización del conocimiento. Según las inscripciones encontradas en Behistún, Darío el Grande, presumía de algo curioso, no de sus conquistas militares, que eran muchas, sino de las escuelas que había fundado, de los escribas que había formado, de las bibliotecas que había establecido. Para los persas, el conocimiento era poder, pero un poder que debía compartirse, no acapararse. La religión zoroástrica tiene un concepto fascinante, Asha. Podríamos traducirlo como verdad o orden cósmico, pero es más que eso. Es la idea de que existe un orden subyacente en el universo, un orden que puede conocerse mediante la razón y que conocerlo es un acto de devoción. Un estudiante joven se acerca a su maestro. ¿Cómo sabemos que Asha existe?, pregunta. El maestro sonríe. Observa el cielo nocturno durante un año, responde. Registra cada noche la posición de las estrellas y verás que se mueven según un patrón. No es caos, es orden. Eso es Asha manifestándose. Esta mentalidad, esta fusión de espiritualidad y racionalidad será el motor que impulse a los persas hacia adelante durante siglos. El clima de la meseta iraní es extremo, veranos abrasadores e inviernos gélidos. Para sobrevivir, los persas desarrollan ingenios tecnológicos. Los kanats, sistemas de túneles subterráneos que transportan agua desde las montañas hasta las ciudades sin que se evapore bajo el sol del desierto. Una maravilla de la ingeniería hidráulica. Algunos de estos kanats miden kilómetros de longitud, requieren conocimientos precisos de topografía, de física de fluidos, de geometría. ¿Quién diseña estos sistemas? No guerreros, no sacerdotes en el sentido tradicional, sino hombres que dominan las matemáticas y la ingeniería, los primeros científicos aplicados de la historia. Y su trabajo no es visto como inferior al de los filósofos teóricos,
Al contrario, resolver problemas prácticos es tan honroso como contemplar verdades abstractas. Las excavaciones arqueológicas en Susa revelan instrumentos que nos sorprenden. Reglas de medición de precisión milimétrica, compases, escuadras, herramientas ópticas primitivas que sugieren experimentos con lentes. Los persas no solo teorizaban, experimentaban y algo más. Los jardines persas no eran solo ornamentales, eran laboratorios botánicos. Diferentes especies de plantas traídas de todos los rincones del imperio, cultivadas juntas, observadas, hibridadas. Los persas fueron de los primeros en practicar agricultura científica, en entender que diferentes plantas necesitan diferentes suelos, diferentes cantidades de agua, diferentes cuidados. Un jardinero real camina entre hileras de plantas al amanecer. No es un simple sirviente, es un observador entrenado. Anota en tablillas de cera qué plantas florecen juntas, cuáles se marchitan, cuáles atraen insectos beneficiosos. Su trabajo alimentará tratados de botánica que se estudiarán durante siglos. Los orígenes de la ciencia persa no están en un momento eureka, en un genio solitario que lo descubre todo. Están en una cultura que valora la curiosidad, que ve la búsqueda de conocimiento como un deber sagrado, que construye instituciones para preservar y transmitir lo aprendido, que abraza la sabiduría de otras civilizaciones sin complejos de superioridad. Para cuando llega el año 500 a.C., Persia ya es el imperio más grande que el mundo ha visto. Pero más importante que su extensión territorial es su extensión intelectual. Es un imperio donde las ideas fluyen libremente, donde el conocimiento de civilizaciones milenarias se encuentra, se mezcla, se transforma en algo nuevo. El sol se pone sobre Persépolis. Las antorchas se encienden en el palacio. En alguna sala, un anciano enseña geometría a jóvenes estudiantes usando piedras de colores sobre el suelo. En otra, un médico disecciona cuidadosamente una planta buscando entender sus propiedades curativas. En una tercera, un astrónomo ajusta un instrumento para medir el movimiento de la luna. Este es el caldo de cultivo, el terreno fértil donde florecerá algo extraordinario, porque los persas no van a detenerse aquí, van a ir más allá de lo que cualquier civilización anterior ha imaginado. Van a crear centros de conocimiento que rivalizarán con cualquier cosa que venga después. Van a sentar las bases de la ciencia moderna. Pero eso viene después. Por ahora estamos en los orígenes, en el momento en que una cultura decide que entender el mundo no es un lujo, sino una necesidad, una obligación. Un acto de amor hacia la creación y hacia el Creador. Y con esa decisión cambiarán la historia humana para siempre. El imperio aqueménida está en su apogeo. Es el año 450 a.C. Un joven médico llamado Mani, no el profeta posterior, sino un sanador cuyo nombre significa joya, camina por los pasillos del Palacio Real en Susa. Ha sido convocado por el mismísimo rey Artajerjes, no por lealtad política, sino por conocimiento. Imaginemos esa escena. Mani lleva bajo el brazo rollos de papiro y tablillas de cera cubiertas de anotaciones. Durante años ha estado experimentando con diferentes hierbas, documentando meticulosamente sus efectos. No confía en la tradición ciega. Prueba, observa, registra. Y cuando algo no funciona como los textos antiguos dicen que debería funcionar, confía en sus observaciones, no en los textos. El rey está enfermo. Dolores en el pecho, dificultad para respirar. Los sacerdotes han realizado rituales. Los sanadores tradicionales han recitado encantamientos. Nada ha funcionado.
Entonces alguien menciona a Mani. Hay un médico en la provincia que no trata con magia, sino con conocimiento. Mani entra a la cámara real. No se postra largamente. Saluda con respeto, pero hay urgencia en sus movimientos. Necesito haceros preguntas, Majestad, dice, y durante la siguiente hora interroga al rey como ningún súbdito se atrevería. Oh, ¿dónde exactamente sentís el dolor? ¿Empeora al caminar o al estar quieto? ¿Qué habéis comido en los últimos días? ¿Dormís bien? No es adivinación, es diagnóstico sistemático y funciona. Mani identifica el problema, administra una combinación precisa de hierbas que ha desarrollado y en días el rey mejora. Este momento es significativo no por la curación en sí, sino por lo que representa el método científico aplicado a la medicina. La observación empírica sobre la tradición, la razón sobre el ritual. Y no es un caso aislado. En Ecbatana, la antigua capital de los Medos ahora incorporada al imperio, se establece algo sin precedentes, una escuela de medicina, no un templo donde sacerdotes interceden ante los dioses, sino un edificio donde estudiantes aprenden anatomía diseccionando cadáveres de animales, donde practican procedimientos quirúrgicos bajo supervisión, donde se les enseña a hacer preguntas antes que a memorizar respuestas. Los testimonios arqueológicos revelan instrumentos quirúrgicos de una sofisticación sorprendente, escalpelos de bronce con filos tan delgados que podían realizar incisiones precisas, pinzas, agujas de sutura, trépanos para perforar el cráneo. Los persas practicaban cirugías que en Europa no se intentarían hasta más de 1000 años después. Un estudiante de medicina, apenas un adolescente, se enfrenta a su primera cirugía supervisada. Sus manos tiemblan. El paciente, un soldado herido en batalla, tiene una punta de flecha alojada cerca del corazón. Su maestro le habla con calma. Recuerda lo que aprendiste sobre las venas principales. Visualiza el camino antes de hacer el primer corte. La precisión salva vidas. La prisa las toma. La cirugía dura horas, pero tiene éxito. Y ese joven estudiante aprende algo más valioso que cualquier técnica. Aprende que el conocimiento médico no es un don divino reservado para unos pocos elegidos. Es una habilidad que puede enseñarse, perfeccionarse, transmitirse. Mientras tanto, en los observatorios que se están construyendo en varias ciudades del imperio, la astronomía persa da sus primeros pasos gigantes. Los babilonios habían registrado meticulosamente los movimientos celestes durante milenios. Tenían datos, muchísimos datos. Pero los persas hacen algo diferente. Buscan patrones, buscan leyes. Un astrónomo persa llamado Ostanes trabaja noche tras noche en la torre de observación de Babilonia. Ha heredado las tablillas astronómicas de generaciones anteriores, pero no se conforma con registrar. Quiere predecir. Desarrolla modelos matemáticos que permiten calcular con anticipación la posición de los planetas. Y cuando sus predicciones se cumplen, la sensación es embriagadora. El universo es comprensible. El cosmos obedece reglas. Las inscripciones en persa antiguo hablan de las leyes del cielo. No es lenguaje poético, es lenguaje científico. Los persas están comenzando a formular lo que siglos después se llamará física celeste. Y luego está la matemática pura. Los persas heredan el sistema numérico babilónico con su base sexagesimal, pero encuentran sus limitaciones. Para hacer cálculos astronómicos más precisos necesitan algo más. Así que empiezan a desarrollar sus propios sistemas. Experimentan con diferentes bases numéricas. Refinan el concepto del cero, que llegará a ellos desde la India, pero que transformarán en algo más poderoso. Un matemático
cuyo nombre no ha sobrevivido, pero cuyo trabajo sí, desarrolla métodos para resolver ecuaciones que no se conocían fuera de Persia. Sus manuscritos fragmentarios y deteriorados fueron encontrados en los archivos de la Biblioteca de Alejandría siglos después. Los griegos los estudiarán con asombro. ¿Cómo llegaron los persas tan lejos?, se preguntarán. La respuesta es simple, pero profunda. Trabajaron en ello, sistemáticamente, durante generaciones. Según los registros griegos, cuando Alejandro Magno conquista Persia en el año 330 a.C., queda maravillado por algo inesperado, no por los tesoros, por las escuelas. Sus generales le informan de edificios dedicados exclusivamente a la enseñanza, lugares donde jóvenes de todas las clases sociales, no solo nobles, pueden aprender a leer, escribir, calcular. Alejandro, educado por Aristóteles, entiende el valor de esto. Ordena que las escuelas persas no sean destruidas, pero hay tensiones. No todos en el imperio persa están cómodos con estos desarrollos. Imaginemos un debate en la corte. Es la noche, y en un salón iluminado por lámparas de aceite se reúnen consejeros del rey. Un sacerdote anciano, guardián de las tradiciones, se pone de pie. Estamos abandonando las antiguas costumbres, dice con voz temblorosa por la emoción. Estos médicos que cortan cuerpos, estos matemáticos que pretenden conocer los secretos del cielo, ¿no es esto soberbia? ¿No estaremos desafiando a los dioses? Silencio tenso. Luego otro hombre se levanta. Es más joven, vestido con túnicas simples. Es uno de los maestros de la escuela de medicina. Respeto vuestras preocupaciones. Comienza contacto. Pero os pregunto, ¿qué es más reverente hacia la creación? ¿Ignorarla o estudiarla? Cuando un médico salva una vida mediante el conocimiento, ¿no está actuando como instrumento de Ahura Mazda? El debate continúa hasta el amanecer. No hay ganadores claros, pero el hecho de que el debate pueda ocurrir, de que diferentes perspectivas puedan expresarse sin que nadie sea ejecutado por herejía, eso es significativo. Los persas están construyendo una cultura donde el pensamiento crítico es posible. Las microhistorias se multiplican. Un carpintero en Persépolis que aplica geometría para construir muebles más resistentes. Una tejedora que usa matemáticas para crear patrones más complejos en sus alfombras. Un agricultor que experimenta con diferentes técnicas de irrigación basándose en observaciones del flujo del agua. El conocimiento está filtrándose desde las élites hacia la gente común. Un comerciante viaja desde Persia hasta Grecia. Lleva consigo no solo mercancías, sino también ideas. Se detiene en Atenas. En las conversaciones en los mercados, menciona casualmente las escuelas persas. Enseñan que el universo opera según leyes matemáticas, comenta. Los filósofos griegos que lo escuchan quedan intrigados. Algunos desdeñan la idea como producto de bárbaros orientales. Otros, los más sabios, reconocen el valor de lo que están oyendo. Pero también hay pérdidas, guerras, incendios, revueltas. Cada conflicto cobra su precio en conocimiento destruido. Cuando Jerjes incendia Atenas en represalia por una rebelión, los griegos nunca olvidan. Pero pocos recuerdan que los persas también sufrieron pérdidas similares. Bibliotecas enteras quemadas durante levantamientos internos, textos invaluables convertidos en ceniza. Un escriba llora mientras ve cómo las llamas consumen la biblioteca donde ha trabajado durante 40 años. Todo lo que sabíamos sobre las estrellas del sur, murmura. Generaciones de observaciones perdidas. Pero incluso en medio de la tragedia, su mente científica trabaja. ¿Debo comenzar de nuevo?
Debo registrar lo que aún recuerdo antes de que también mi memoria se convierta en ceniza. Y comienza de nuevo, porque esa es otra característica de la ciencia persa, la resiliencia. El conocimiento perdido puede reconstruirse mediante observación paciente. Las respuestas están en el universo mismo, no solo en los libros. Hacia el año 300 a.C., los persas han establecido lo que podríamos llamar los fundamentos de una cultura científica. No tienen aún las grandes instituciones que vendrán después. No han alcanzado su momento de máximo esplendor intelectual. Pero las semillas están plantadas. Los métodos están desarrollándose. La mentalidad está arraigándose. Un joven estudiante le pregunta a su maestro: ¿cuándo sabremos todo lo que hay que saber? El maestro sonríe con tristeza y sabiduría. Nunca, responde. Y esa es la belleza de esto. Cada respuesta genera nuevas preguntas. El conocimiento es un camino sin fin, y caminar ese camino, eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Esas palabras resuenan en el estudiante. Dedicará su vida a caminar ese camino, y aunque su nombre se perderá en el tiempo, su trabajo influenciará a generaciones que vendrán después. Las primeras manifestaciones de la ciencia persa no son espectaculares. No hay descubrimientos únicos que cambien el mundo de la noche a la mañana. En cambio, hay un proceso gradual, una acumulación paciente de conocimiento. Una cultura que valora las preguntas tanto como las respuestas. Una sociedad que invierte recursos en educación, no porque produzca beneficios inmediatos, sino porque entiende que el conocimiento es el único tesoro que crece cuando se comparte. El imperio aqueménida eventualmente caerá ante Alejandro, pero el legado intelectual sobrevivirá, porque las ideas son más resistentes que los imperios. Los métodos científicos, una vez descubiertos, no pueden olvidarse completamente, pueden eclipsarse, pueden hibernar durante siglos, pero eventualmente resurgen, y resurgirán de formas que ninguno de estos primeros sabios persas podría imaginar. Hemos viajado desde los orígenes hasta el despertar del poder intelectual. Si esta historia te está atrapando, un me gusta ayuda a que más viajeros nocturnos la descubran. Ahora, veamos cómo ese poder transformó el mundo conocido. El año 326 a.C. marca un punto de inflexión. Alejandro Magno ha conquistado el imperio persa. Los aqueménidas han caído, pero algo inesperado sucede. En lugar de aniquilar la cultura persa, Alejandro la abraza. Se casa con princesas persas, adopta vestimentas persas y, lo más importante, ordena que el conocimiento persa sea preservado y difundido. Los persas saben cosas que nosotros ignoramos, le dice Alejandro a uno de sus generales. No es humildad falsa, es reconocimiento pragmático de un hecho. En astronomía, en medicina, en matemáticas, los persas están adelantados. Imaginemos la escena cuando los eruditos griegos que acompañan a Alejandro entran por primera vez a una biblioteca persa. Rollos y rollos de papiro, tablillas de arcilla apiladas con meticulosidad, instrumentos científicos que nunca han visto. Un astrónomo griego toma una tablilla con cálculos del ciclo lunar. La estudia. Palidece. Esto es más preciso que nuestros mejores cálculos, susurra. Comienza así una era de síntesis. Lo mejor del pensamiento griego se encuentra con lo mejor del conocimiento persa, y de esa unión nacerá algo extraordinario. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se fragmenta, pero la dinastía seleúcida que gobierna el antiguo territorio persa continúa la política de patrocinio intelectual. Y luego, cuando surge el imperio parto,
y posteriormente el sasánida. La tradición científica persa no solo sobrevive, florece. Es el año 250 después de Cristo. El imperio sasánida ha restaurado la grandeza persa y el rey Shapur el primero toma una decisión que cambiará la historia del conocimiento humano. Ordena la construcción de una ciudad dedicada al saber. Su nombre, Gondeshapur. Gondeshapur no será solo una ciudad. Será un faro intelectual que brillará durante siglos. Imaginemos el proceso de construcción. Arquitectos diseñan edificios específicamente para la enseñanza y la investigación. Aulas con acústica perfecta para conferencias. Salas de disección para prácticas médicas. Observatorios equipados con los mejores instrumentos de la época. Y, en el centro, una biblioteca que aspirará a rivalizar con la de Alejandría. Pero lo más revolucionario no es la infraestructura, es la filosofía. Shapur envía emisarios a todo el mundo conocido. Buscad a los mejores maestros, les ordena. No importa su origen, su religión, su lengua. Si tienen conocimiento que compartir, traedlos a Gondeshapur. Y vienen. Médicos de la India que traen consigo textos de Caraka y Sushruta sobre cirugía y farmacología. Matemáticos de Alejandría con sus teorías sobre números primos y geometría. Astrónomos de Babilonia con siglos de registros celestiales. Filósofos griegos expulsados de Atenas cuando el emperador Justiniano cierra las escuelas paganas. Cristianos nestorianos perseguidos en Bizancio que encuentran refugio y libertad de pensamiento. Es el año 540 después de Cristo. En un aula de Gondeshapur, un momento extraordinario. Un médico indio llamado Madhava está explicando su teoría sobre la circulación de humores en el cuerpo. Un médico griego llamado Teodosio lo interrumpe educadamente. En nuestros textos hipocráticos tenemos una teoría similar pero diferente. Un médico persa llamado Borzuya interviene. Dejemos que ambos expongan sus ideas completamente. Luego experimentaremos para ver cuál se acerca más a la realidad. ¿Podemos captar la importancia de ese momento? 3 tradiciones médicas diferentes, en lugar de competir por supremacía, buscan síntesis. No es sincretismo superficial. Es integración rigurosa basada en evidencia. Según las crónicas árabes posteriores, los estudiantes de medicina en Gondeshapur pasaban por un programa de estudios que duraba 7 años. Los primeros 3 años estudiaban teoría, anatomía, fisiología, farmacología. Los siguientes 2 años practicaban bajo supervisión en el hospital anexo a la academia. Los últimos 2 años, si demostraban aptitud excepcional, podían especializarse en cirugía o en alguna rama particular de la medicina. No había atajos. No había graduaciones por conexiones familiares. Solo el conocimiento y la habilidad determinaban quién se convertía en médico. Un joven estudiante, hijo de campesinos, llega a Gondeshapur con una carta de recomendación de un médico rural que notó su inteligencia. No tiene dinero, pero eso no importa. La educación en Gondeshapur es gratuita, financiada por el Tesoro Real. El conocimiento no debe ser privilegio de los ricos, había declarado Shapur. Debe fluir hacia quien quiera que tenga la capacidad de absorberlo. Ese estudiante se convertirá en uno de los mejores cirujanos de su generación y nunca olvidará que solo pudo hacerlo porque una sociedad decidió que el talento importaba más que el linaje. La biblioteca de Gondeshapur crece, no solo con textos persas, con textos en griego, sánscrito, siríaco, arameo, pahlavi. Se establece un scriptorium donde equipos de traductores trabajan para hacer accesible el conocimiento en múltiples idiomas. Un texto médico escrito en sánscrito es traducido al pahlavi, luego al siríaco
luego al griego. Cada traducción es revisada por expertos que verifican que no se pierda precisión técnica. Los testimonios arqueológicos revelan algo fascinante. Fragmentos de papiro encontrados en ruinas que se creen fueron parte de Gondeshapur muestran el mismo texto en 2 o 3 idiomas en columnas paralelas. Eran herramientas de enseñanza. Permitían a los estudiantes comparar terminologías, comprender matices, evitar malentendidos que pudieran ser fatales en la práctica médica. Pero Gondeshapur no está sola. Por todo el imperio sasánida, otras instituciones florecen. En Ctesifonte, la capital, se establece un observatorio astronómico de primer nivel. Su director, un astrónomo llamado Kushar ibn Laban. No, espera, ese nombre es posterior. En esta época, el director se llama Azar Bosorg, y tiene una misión ambiciosa. Quiero mapear el cielo con una precisión que nunca se haya logrado, anuncia a su equipo. Durante décadas, astrónomos trabajan noche tras noche, desarrollan instrumentos cada vez más precisos. El astrolabio persa se vuelve tan sofisticado que puede medir ángulos con una precisión de minutos de arco. Crean tablas astronómicas que permiten predecir eclipses con exactitud asombrosa. Un eclipse total de sol está predicho para determinado día. El día llega. Los ciudadanos de Ctesifonte miran al cielo con una mezcla de temor y expectación. Y cuando el sol comienza a oscurecerse exactamente a la hora predicha, el asombro es universal. Los astrónomos persas no solo observan el cielo, pueden predecirlo, pueden descifrarlo. Esa capacidad tiene implicaciones profundas. Si el movimiento de los astros puede predecirse mediante matemáticas, ¿qué más del universo opera según leyes descubribles? La física, aunque no se llame así todavía, comienza a tomar forma. Los persas sasánidas también retoman algo que sus predecesores aqueménidas habían comenzado: la ingeniería a gran escala basada en principios científicos. Construyen presas que controlan el flujo de ríos, puentes que desafían las limitaciones técnicas de la época. El puente de Desful, con sus 33 arcos de piedra, aún se mantiene en pie después de 1700 años. No es solo un monumento a la habilidad artesanal, es testimonio de conocimientos profundos de mecánica de materiales, de distribución de fuerzas, de hidrodinámica. Un ingeniero persa está revisando los planos de un nuevo puente. Un asistente le pregunta: ¿cómo sabéis que resistirá? El ingeniero sonríe. Porque he calculado las fuerzas que actuarán sobre cada arco. He modelado cómo el peso se distribuirá. No es adivinación, es matemática aplicada. Y el puente resiste. Durante siglos, los jardines persas evolucionan hacia algo aún más sofisticado. Son como jardines botánicos experimentales. Plantas de todo el imperio y más allá son cultivadas juntas. Se estudian sus interacciones. ¿Qué plantas crecen mejor juntas? ¿Cuáles se inhiben mutuamente? Los jardineros reales son botánicos científicos, aunque no usen ese término. Un jardinero nota algo curioso. Cuando planta leguminosas en un campo durante un año y luego planta trigo al año siguiente, el trigo crece mejor. No sabe que las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo, pero observa el efecto y lo documenta. Está haciendo agricultura científica basada en observación empírica. En el ámbito de la química, aunque primitiva, los persas también avanzan. La metalurgia persa produce aceros de calidad legendaria. Las espadas persas son famosas por su resistencia y filo. ¿Cómo lo logran? Mediante experimentación metódica con diferentes aleaciones, diferentes temperaturas de forja, diferentes técnicas de templado. No es alquimia mística, es química aplicada.
Un herrero maestro le explica a su aprendiz: el hierro tiene alma. Para despertarla debes calentarlo hasta que brille como el sol al atardecer. No más, o se quemará; no menos, o permanecerá dormida. Luego lo sumerges en agua de este pozo específico, porque tiene minerales que fortalecen el metal. Podríamos sonreír ante el lenguaje poético, pero está describiendo un proceso químico real con una precisión que funciona. Los intercambios con otras civilizaciones se intensifican. La ruta de la seda no es solo una ruta comercial, es una autopista del conocimiento. Un matemático chino viaja hasta Persia. Trae consigo textos sobre su sistema numérico. Los persas lo estudian, lo comparan con su propio sistema. Adoptan elementos que les resultan útiles. A cambio, le enseñan técnicas astronómicas que él llevará de vuelta a China. Un filósofo indio llega a Gondeshapur huyendo de persecuciones religiosas en su tierra. En Persia encuentra no solo refugio, sino interlocutores ávidos. Háblanos de la teoría atomista que desarrollaron en tu país, le piden. Y durante meses, en largas sesiones que se extienden hasta la madrugada, discuten sobre la naturaleza de la materia, sobre si es divisible infinitamente o si existe una unidad mínima indivisible. No llegan a conclusiones definitivas. No pueden. No tienen los instrumentos para verificar experimentalmente sus teorías, pero están haciendo las preguntas correctas. Están desarrollando los marcos conceptuales que, siglos después, permitirán que otros encuentren las respuestas. Un médico de Gondeshapur, llamado Bursou, recibe una misión del rey. Se dice que en la India hay textos de sabiduría antigua, fábulas que contienen enseñanzas morales y prácticas. Tráelos. Burzoe viaja hasta la India. Encuentra los textos. Los traduce al Pahlavi. Estas se convertirán en el Kalila Vadimna, una colección de fábulas que influenciará la literatura mundial. Pero Bursoi no solo trae fábulas, trae también textos médicos indios sobre cirugía ocular, sobre tratamiento de fracturas, sobre el uso de plantas anestésicas. El conocimiento fluye en todas direcciones. Y Persia es el crisol donde se funde, se refina, se transforma en algo nuevo. Pero no todo es armonía. Hay resistencias. Siempre las hay cuando lo nuevo desafía lo establecido. Un debate encendido en la corte del rey Khosrow el primero. Un sacerdote zoroástrico conservador argumenta que toda esta apertura a ideas extranjeras está diluyendo la identidad persa. Estamos perdiendo nuestra alma, clama. Un visir responde: ¿o la estamos expandiendo? El zoroastrismo nos enseñó que la verdad es verdad sin importar de dónde venga. Si un sabio griego descubre una ley matemática, esa ley es parte de Asha, del orden cósmico. Rechazarla por orgullo nacional sería rechazar la verdad misma. El rey escucha a ambos. Finalmente habla. Continuaremos buscando conocimiento donde quiera que se encuentre, pero también preservaremos nuestras propias tradiciones y textos. No hay contradicción entre ser persa y ser universal. Es una síntesis delicada. Y por un tiempo, funciona. Persia bajo los sasánidas se convierte en el centro intelectual del mundo. Mientras Europa occidental se sumerge en lo que llamarán la Edad Oscura, Persia mantiene la llama del conocimiento encendida. Hacia el año 600 después de Cristo, Gondeshapur está en su apogeo. Estudiantes de todo el mundo conocido llegan a sus puertas. Árabes de la península, judíos de Mesopotamia, cristianos de Siria, zoroástricos persas. Conviven, estudian juntos, debaten sin que las diferencias religiosas destruyan el respeto intelectual mutuo.
Un estudiante árabe joven, años antes de que el Islam surja, estudia medicina en Gondeshapur. Quedará tan impresionado por lo que ve que cuando regrese a su tierra contará historias sobre este lugar mágico donde el conocimiento es venerado por encima de todo. Esas historias se transmitirán y cuando, décadas después, los árabes musulmanes conquisten Persia, recordarán Gondeshapur y en lugar de destruirla, la preservarán, la adoptarán, la harán suya, pero eso viene después. Por ahora, Persia brilla. Su luz científica es visible desde todas las direcciones. Es el momento de máxima expansión y consolidación, no territorial, sino intelectual. Un anciano maestro de astronomía se retira después de 50 años de enseñanza. En su discurso de despedida, dice algo que sus estudiantes nunca olvidarán. He dedicado mi vida a estudiar las estrellas y he aprendido que son infinitamente más complejas y hermosas de lo que imaginaba cuando era joven. Cada respuesta que encontré abrió 10 nuevas preguntas. Si he logrado algo, es transmitiros no solo conocimiento, sino hambre de conocimiento. Esa hambre nunca debe saciarse. Porque el día en que creamos que ya lo sabemos todo, ese día comenzaremos a morir intelectualmente. Sus palabras resuenan, porque capturan la esencia de la ciencia persa. No es arrogancia de quienes creen tener todas las respuestas. Es humildad de quienes entienden la vastedad de lo que aún queda por descubrir. El sol brilla sobre Gondeshapur. En sus aulas, el futuro se está gestando. Conocimientos que dormirán durante siglos de caos, pero que eventualmente despertarán. Métodos que se transmitirán de generación en generación, de cultura en cultura, hasta llegar a nosotros. Estamos en el corazón de algo grande, en el momento en que la humanidad da un salto cuántico en su comprensión del universo, y Persia es el escenario de ese salto. El siglo VI después de Cristo es el cenit, el momento de máximo esplendor de la ciencia persa. El rey Khosrau I, conocido como Anushirvan, el inmortal, gobierna el imperio sasánida. Y no es solo un guerrero o un político, es un filósofo rey, un patrón de las artes y las ciencias sin parangón en su época. Imaginemos una escena en el palacio de Ctesifonte. Es medianoche. La mayoría de la corte duerme, pero en una sala privada el rey está despierto. Frente a él, un grupo de eruditos, un médico de Gondeshapur, un astrónomo, un matemático, un filósofo, están en medio de un debate que lleva horas. El tema, si el universo es infinito o finito. Khosrau no solo escucha, participa, hace preguntas penetrantes, desafía argumentos, no con la autoridad de un rey que impone su voluntad, sino con la curiosidad de un estudiante genuino. Si el universo es infinito, pregunta, ¿cómo podemos conocerlo? Pero si es finito, ¿qué hay más allá de sus límites? No llegan a una respuesta esa noche, ni la siguiente. El debate continuará durante meses, y en esas conversaciones ideas se refinan, argumentos se fortalecen, conceptos nuevos emergen. Bajo el patrocinio de Khosrau, Gondeshapur alcanza su máximo desarrollo. La biblioteca ahora contiene cientos de miles de rollos. El hospital tratando centenares de pacientes cada día. Los estudiantes numerándose por miles. Un día en la vida de Gondeshapur. Amanece. Los estudiantes de medicina se reúnen en el anfiteatro anatómico. Hoy practicarán cirugía en cadáveres de animales. Su instructor, un maestro sirio llamado Sergius, les recuerda. El bisturí es una herramienta del conocimiento. Cada corte debe hacerse con propósito. Observad, aprended,
respetad. En otra aula, estudiantes de astronomía están aprendiendo trigonometría esférica, la matemática necesaria para calcular posiciones de estrellas en la bóveda celeste. El profesor dibuja en una pizarra cubierta de cera. Los estudiantes copian meticulosamente. No hay libros de texto suficientes para todos. Cada estudiante debe crear su propio compendio. A mediodía, en el jardín de la academia, una conversación informal. Estudiantes de diferentes orígenes comparten comida. Un joven zoroástrico describe las enseñanzas sobre los elementos. Un cristiano nestoriano habla de los debates teológicos en Bizancio. Un judío comparte conocimientos del Talmud sobre medicina. Un hindú explica los sistemas numéricos de su tierra. No es solo intercambio de información, es fusión de cosmovisiones. Por la tarde, en el hospital, drama médico. Traen a un niño que ha caído de un árbol. Golpe en la cabeza. Está inconsciente. El médico a cargo evalúa rápidamente. Pupilas dilatadas. Respiración irregular. Conoce estos signos. Hay hemorragia interna en el cráneo. Necesita cirugía. Ahora, el equipo se moviliza. Instrumentos se esterilizan en agua hirviendo. Una práctica que los persas han perfeccionado, aunque no comprendan completamente por qué funciona. El cirujano trepana el cráneo con movimientos precisos y seguros. Alivia la presión. El niño sobrevive. Días después, está corriendo de nuevo. Un milagro para la familia, ciencia para los médicos. Al anochecer, en el observatorio, los astrónomos comienzan su trabajo. Las noches despejadas del clima persa son perfectas para observación celeste. Esta noche rastrean el movimiento de Marte. Han estado siguiéndolo durante meses. Notan algo extraño. A veces parece moverse hacia atrás en el cielo. ¿Por qué? Desarrollan hipótesis. Quizás la Tierra no es el centro del universo. Quizás los planetas se mueven en patrones más complejos de lo que se pensaba. No pueden probar sus teorías definitivamente. Pero las semillas de la revolución copernicana se están plantando aquí, 1000 años antes de Copérnico. Según las crónicas árabes posteriores, los astrónomos de la época de Khosrow calcularon la duración del año solar con una precisión extraordinaria. Sus cálculos diferían de los valores modernos por menos de un segundo. Sin telescopios, sin relojes atómicos, solo con observación paciente, matemática rigurosa y generaciones de datos acumulados. En el campo de la medicina, los logros son igualmente impresionantes. Los médicos persas dominan la cirugía de cataratas, una operación delicada que requiere manos firmes y conocimiento preciso de la anatomía ocular. Desarrollan también técnicas para tratar cálculos renales, para reparar hernias, para extraer flechas y proyectiles sin causar daño adicional. Un médico llamado Barsuma escribe un tratado sobre enfermedades infecciosas. Nota que ciertas enfermedades se contagian de persona a persona. Propone medidas de aislamiento. Recomienda quemar las ropas de los enfermos. No conoce los gérmenes, pero observa los patrones y actúa en consecuencia. Es epidemiología primitiva pero efectiva. Los testimonios arqueológicos revelan que los hospitales persas tenían secciones separadas para diferentes tipos de enfermedades. No mezclaban pacientes con heridas con pacientes con fiebres. Una práctica que en Europa no se adoptará hasta el siglo XIX. La farmacología persa también avanza. Se catalogan centenares de plantas medicinales. Se documentan sus efectos, sus dosis seguras, sus contraindicaciones. Un farmacólogo compila un texto que describe más de 800 sustancias medicinales, algunas de fuentes persas, otras adoptadas de India, China, Grecia, Egipto. Es un compendio del conocimiento farmacológico mundial de la época.
Imaginemos a una mujer en labor de parto complicado. El bebé está mal posicionado. En la mayoría de las culturas de la época, esto significaría muerte casi segura para madre e hijo. Pero en Gondeshapur hay parteras entrenadas médicamente. Saben cómo reposicionar al bebé. Saben cuándo es necesario intervenir quirúrgicamente. La tasa de supervivencia en partos en Gondeshapur es asombrosamente alta para la época. En matemáticas, los persas están resolviendo problemas que fascinan y frustran. Las ecuaciones de segundo grado, las de tercer grado, desarrollan métodos algebraicos que son precursores del álgebra que conocemos. La palabra álgebra misma vendrá del árabe al-jabr, pero los árabes aprenderán estas técnicas de los persas. Un matemático persa se obsesiona con un problema. Si tienes un cuadrado de lado desconocido y sabes su área, cómo calculas el lado, nosotros lo llamamos raíz cuadrada. Él desarrolla un método geométrico elegante para aproximarla. No tiene notación algebraica moderna, pero el concepto está ahí. La ingeniería persa también alcanza alturas impresionantes. Construyen un sistema de enfriamiento para edificios que usa principios de convección y evaporación. Las torres de viento persas capturan brisas exteriores, las canalizan a través de pasadizos donde el aire se enfría al pasar sobre agua y luego las dirigen hacia las habitaciones. Es aire acondicionado primitivo y funciona maravillosamente. Un arquitecto explica el diseño a un visitante extranjero. Observamos cómo el aire caliente sube, cómo el aire frío desciende, cómo el agua al evaporarse enfría lo que está alrededor. Luego, diseñamos estructuras que usan estas propiedades naturales. No luchamos contra la naturaleza, trabajamos con ella. Es la esencia de la ciencia. Observar, comprender, aplicar. La corte de Khosrow se convierte en imán para intelectuales de todo el mundo. Cuando Justiniano cierra la Academia de Atenas en el año 529, 7 filósofos griegos huyen. ¿A dónde van? A Persia. Khosrow los recibe personalmente, les ofrece protección, recursos, libertad para enseñar y escribir. Uno de estos filósofos, Damasio, quedará maravillado. Esperaba encontrar bárbaros, escribirá más tarde. En cambio, encontré una corte más culta que la de Constantinopla. Debates filosóficos que rivalizan con los de la antigua Atenas. Una apertura de mente que en mi tierra natal se ha perdido. Pero hay una sombra en el horizonte. Las guerras constantes con Bizancio están agotando los recursos del imperio. Y al sur, en la península arábiga, una nueva fuerza está surgiendo. Una fuerza que pronto cambiará el mundo para siempre. Por ahora, los sabios de Gondeshapur no lo saben. Continúan su trabajo. Continúan sus investigaciones, continúan enseñando. El conocimiento no espera, el conocimiento no descansa. Un estudiante le pregunta a su maestro de astronomía, ¿para qué sirve todo esto? ¿Por qué importa saber exactamente cuándo ocurrirá un eclipse? El maestro reflexiona. Quizás, responde, sirve para recordarnos que el universo es comprensible, que el caos aparente esconde orden profundo y que nosotros, simples humanos, tenemos la capacidad de descifrar ese orden. Si podemos entender las estrellas, podemos entender cualquier cosa. Esa respuesta satisface al estudiante. Dedicará su vida a la astronomía. Sus cálculos serán preservados. Siglos después, astrónomos árabes los estudiarán con reverencia. Este es el momento cumbre, el pico de la montaña. Desde aquí, solo hay
un camino posible, hacia abajo, pero incluso en la caída, el legado persistirá. Las semillas plantadas aquí darán frutos en jardines lejanos. El conocimiento, una vez creado, nunca muere completamente. Puede esconderse, puede hibernar, pero espera su momento para renacer. Este era el momento de máximo esplendor. Pero como toda grandeza humana, contenía ya las semillas de su transformación. Estamos en el corazón de esta historia. ¿Hay alguien en tu vida que también ama estos viajes por el pasado? Comparte este episodio con esa persona y cuéntame en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha sorprendido hasta ahora? Continuemos, porque ahora todo va a cambiar. El año 626 después de Cristo, el imperio sasánida está en problemas, no por falta de sabiduría, no por declive intelectual, por algo mucho más mundano, por guerras, por crisis económicas, por inestabilidad política. Imaginemos el consejo de Khosrou el II, el nieto del gran Anushirvan, ha heredado un imperio magnífico pero tambaleante. Bizancio ataca desde el oeste, las tribus nómadas presionan desde el norte, el tesoro real está vacío, después de décadas de guerras costosas. Un consejero se pone de pie. Majestad, necesitamos fondos. Propongo reducir el presupuesto de Gondeshapur, cerrar algunos programas, despedir maestros que no son esenciales. El silencio en la sala es pesado. Otro consejero, más anciano, sacude la cabeza. Si hacemos eso, estamos cortando las raíces de nuestra grandeza. Gondeshapur no es un lujo, es nuestra inversión en el futuro. El debate se enciende, pero la realidad económica es implacable. Los fondos se reducen, no dramáticamente, pero lo suficiente para sentirse. En Gondeshapur, el impacto es inmediato. La biblioteca deja de adquirir nuevos textos. Algunos profesores no reciben sus salarios a tiempo. Estudiantes que dependían de becas reales tienen que abandonar sus estudios y regresar a casa. La excelencia comienza a erosionarse, no por un colapso repentino, sino por 1000 pequeños recortes. Un maestro de medicina anciano observa con tristeza. «He visto este patrón antes», murmura a un colega más joven. Cuando las sociedades enfrentan crisis, lo primero que sacrifican es el conocimiento. No entienden que es lo último que deberían sacrificar. Pero las tensiones no son solo económicas, también son ideológicas. El zoroastrismo, que durante siglos había sido una fuerza impulsora de la curiosidad intelectual, está cambiando. Una facción más conservadora y dogmática gana influencia. Empiezan a cuestionar si toda esta apertura a ideas extranjeras, toda esta experimentación científica, no está socavando la fe tradicional. Un sacerdote zoroástrico joven, recién graduado de una escuela religiosa conservadora, visita Gondeshapur por primera vez. Lo que ve lo perturba. Estudiantes de diferentes religiones estudiando juntos, piensa. Médicos que confían más en hierbas que en oraciones. Astrónomos que buscan explicaciones naturales para fenómenos que deberían atribuirse a los dioses. Regresa a su comunidad y comparte sus preocupaciones. Sus palabras encuentran eco, no en todos, pero en suficientes. Comienza una presión sutil pero persistente. Los científicos deberían ser también devotos. Las investigaciones médicas no deberían involucrar disección de cadáveres, pues eso profana lo sagrado. La astronomía está bien, pero solo si se usa para determinar fechas religiosas, no por curiosidad ociosa. En Gondeshapur, los eruditos sienten esta presión. Algunos la ignoran y continúan su trabajo. Otros
más jóvenes o más vulnerables se autocensuran. Un estudiante abandona su investigación sobre reproducción animal porque un sacerdote sugirió que era impropio. Una línea de investigación prometedora muere antes de dar frutos. No es persecución abierta. Es algo más sutil y más insidioso. Es el miedo que se instala en las mentes de quienes buscan conocimiento. El miedo de ir demasiado lejos, de ofender, de ser vistos como impíos. Un debate encendido en un aula. Un estudiante, lleno de la pasión de la juventud, argumenta: ¿por qué debemos limitarnos? Si podemos hacer una pregunta, deberíamos poder buscar su respuesta, sin importar a dónde nos lleve. Su maestro, cansado por años de batallas burocráticas, responde con amargura: porque vivimos en el mundo real, no en un ideal platónico. Y en el mundo real hay límites a lo que la sociedad tolerará. El estudiante no acepta esa respuesta, pero con el tiempo aprenderá que su maestro tenía razón. Aprenderá a navegar las aguas políticas, aprenderá a autocensurarse, y algo de su fuego intelectual se apagará en el proceso. Las tensiones internas no son solo religiosas, también son étnicas y culturales. El imperio sasánida es vasto y diverso. Persas, armenios, árabes, judíos, griegos, todos conviven, pero no siempre en armonía. Las diferencias culturales, que durante el apogeo podían celebrarse como riqueza, ahora se convierten en fuentes de fricción. Un médico armenio en Gondeshapur se siente marginado. Nota que los puestos administrativos importantes siempre van a persas étnicos. Su talento es apreciado, sí, pero hay un techo invisible. Esta injusticia lo carcome. Eventualmente emigrará a Bizancio, llevándose consigo conocimientos que podrían haber beneficiado al imperio sasánida. No es el único. Una fuga de cerebro silenciosa comienza. Los mejores y más brillantes, enfrentados con burocracia, restricciones, falta de recursos, buscan oportunidades en otros lugares. El imperio no los detiene activamente, pero tampoco hace lo necesario para retenerlos. Los testimonios arqueológicos sugieren que la calidad de los instrumentos científicos producidos en Persia comienza a declinar en este período. Los artesanos más hábiles están siendo reclutados para fabricar armas, no instrumentos astronómicos. Las prioridades han cambiado. Y luego está la guerra. La interminable, agotadora guerra con Bizancio. Generaciones de jóvenes persas crecen sabiendo que probablemente serán reclutados. Estudiar medicina o astronomía requiere años de dedicación. ¿Por qué invertir ese tiempo si probablemente terminarás en un campo de batalla? Un joven brillante, hijo de un astrónomo, enfrenta una decisión. Su padre quiere que continúe el legado familiar, que estudie las estrellas, pero los tiempos son inciertos. Las oportunidades para astrónomos están disminuyendo. En cambio, hay demanda constante de ingenieros militares. Alguien que pueda diseñar catapultas, calcular trayectorias de proyectiles. Elige la ingeniería militar. Es una elección pragmática, comprensible, pero representa una pérdida. Sus talentos se aplicarán a la destrucción, no a la comprensión del cosmos. Y él no será el último en hacer esa elección. En Gondeshapur, los debates se vuelven más defensivos. Ya no se trata de qué nuevos descubrimientos podemos hacer, sino de cómo preservamos lo que tenemos. Es un cambio sutil de mentalidad, pero es mortal. Una cultura científica que no avanza,
retrocede. El conocimiento que no se usa se oxida. Las habilidades que no se practican se pierden. Un maestro anciano de matemáticas nota con preocupación que ya no hay suficientes estudiantes avanzados para enseñar algunos temas complejos. Las clases sobre secciones cónicas, sobre teoría de números, se cancelan por falta de interés. Estamos perdiendo conocimientos, se lamenta con un colega. Cosas que tardamos siglos en desarrollar están desapareciendo en una generación. Su colega intenta consolarlo. Pero está todo escrito, está en la biblioteca. Cuando las cosas mejoren podemos retomarlo. El anciano sacude la cabeza. Los textos solos no bastan. Necesitas maestros que entiendan profundamente el material. Y estamos envejeciendo. ¿Quién enseñará estas cosas cuando nosotros ya no estemos? Es una pregunta sin respuesta tranquilizadora. Las tensiones también surgen entre diferentes escuelas de pensamiento dentro de la comunidad científica misma. Los médicos que siguen principalmente la tradición griega chocan con los que incorporan métodos indios. Los astrónomos que confían en modelos ptolemaicos discuten acaloradamente con los que proponen alternativas. En tiempos de abundancia, estos debates son productivos. En tiempos de escasez, se vuelven faccionales y destructivos. Un incidente menor lo ilustra. 2 médicos prominentes publican tratados contradictorios sobre el tratamiento de fiebres. En lugar de debatir académicamente, cada uno acusa al otro de incompetencia. Sus seguidores se polarizan. La comunidad médica de Gondeshapur se divide. Los estudiantes se ven obligados a elegir bandos. La búsqueda colaborativa de la verdad se convierte en competencia tribal. Los administradores de Gondeshapur intentan mediar, pero están abrumados. Enfrentan presiones desde arriba para reducir costos y demostrar utilidad práctica del conocimiento. Enfrentan presiones religiosas para asegurar que la enseñanza no contradiga doctrinas. Enfrentan escasez de recursos, enfrentan la fuga de talento. Es demasiado. Lentamente, imperceptiblemente para quienes viven día a día en la institución, Gondeshapur está cambiando de lo que fue. Sigue siendo impresionante comparada con cualquier otra institución del mundo, pero ya no es el faro incandescente que fue durante Anushirvan. Es una llama que aún brilla, pero que claramente está disminuyendo. Un estudiante que visitó Gondeshapur en su juventud durante el apogeo regresa 30 años después como maestro. Camina por los mismos pasillos, pero todo se siente diferente. Hay menos gente, los edificios muestran falta de mantenimiento. La atmósfera de excitación intelectual ha sido reemplazada por una sensación de asedio, no contra enemigos externos, contra las circunstancias, contra el tiempo mismo. Se encuentra con su antiguo maestro, ahora muy anciano. «Ha cambiado», le dice simplemente. El anciano asiente. Todo cambia. La pregunta es si algo sobrevivirá para el otro lado de lo que viene. «¿Qué es lo que viene?», pregunta el estudiante ahora maestro. El anciano mira hacia el horizonte. «No lo sé exactamente, pero puedo sentirlo, como se siente una tormenta aproximándose antes de que la veas». Las tensiones internas han debilitado la estructura. Las grietas, aunque aún pequeñas, están ahí. Y cuando llegue la verdadera crisis, esas grietas se convertirán en fracturas. Pero aún no. Todavía hay tiempo. Todavía hay conocimiento fluyendo. Todavía hay estudiantes aprendiendo. Todavía hay maestros enseñando. La institución no ha colapsado, solo se ha debilitado. Y en esa debilidad es vulnerable, vulnerable a lo que viene, a la tormenta que el anciano maestro puede sentir pero no ver. Esa tormenta tiene un nombre.
pero aún no ha llegado a Persia. Aún está formándose en los desiertos del sur, en la península arábiga, donde un profeta está recibiendo revelaciones que cambiarán el mundo. Por ahora, Gondeshapur resiste, disminuida pero no destruida, tensa pero no rota, como una cuerda de arco estirada al máximo. Puede disparar una flecha más, quizás dos, pero no puede sostener esa tensión eternamente. Algo tiene que ceder, ya sea la cuerda o el arco mismo. El año 636 después de Cristo. Las noticias llegan a Ctesifonte como rumores al principio, imposibles de creer. Las tribus árabes, esos beduinos del desierto que el imperio sasánida siempre consideró insignificantes, están unificándose bajo una nueva religión, el Islam, y están conquistando. Al principio, la corte persa no se alarma. Han repelido invasiones antes. Estos árabes, por muy fervorosos que sean, no tienen la sofisticación militar de Persia. O eso piensan. Pero están equivocados. Imaginemos la batalla de Cadisía en el año 636. Los ejércitos se enfrentan. De un lado, las legendarias tropas persas, con su caballería pesada, sus armaduras relucientes, sus elefantes de guerra. Del otro, guerreros árabes mal equipados, pero motivados por una fe ardiente y por la promesa de botín. La batalla dura días. Es feroz, sangrienta, y al final, los persas son derrotados. No solo derrotados, aplastados. Un soldado persa sobreviviente regresa a casa, herido y destrozado. Le pregunta a su esposa, ¿cómo pudieron vencernos? Somos los persas. Hemos construido el imperio más grande del mundo. Él la mira con ojos vacíos, porque creían más en su victoria que nosotros en la nuestra. La derrota militar es solo el comienzo. En apenas 20 años, el imperio sasánida colapsará por completo. Una civilización de siglos barrida. El último emperador sasánida, Yazdegerd III, huirá de ciudad en ciudad, buscando refugio que nunca encontrará. Morirá asesinado por un molinero, solo y abandonado. Un final ignominioso para una dinastía gloriosa. ¿Y Gondeshapur? ¿Qué pasa con el centro del conocimiento mundial? Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Los conquistadores árabes llegan a Gondeshapur. Su comandante, Omar ibn al-Khattab, segundo califa del Islam, recibe informes sobre esta ciudad peculiar. No es solo una ciudad, le dicen. Es un lugar de aprendizaje, médicos, astrónomos, una biblioteca inmensa. Omar debe tomar una decisión. En otras conquistas, las bibliotecas han sido quemadas. Si los libros contradicen el Corán, son heréticos y deben destruirse. Si están de acuerdo con el Corán, son redundantes y pueden destruirse, ha dicho en otros contextos. Pero esta vez, duda. Consulta con sus consejeros. Uno de ellos, un árabe joven que había estudiado brevemente en Gondeshapur antes de convertirse al Islam, aboga apasionadamente. Califa, destruir Gondeshapur sería como quemar el conocimiento mismo. Estos persas saben cosas que necesitamos. Medicina para curar a nuestros heridos, astronomía para calcular los tiempos de oración, matemáticas para administrar el imperio que estamos construyendo. Omar escucha y toma una decisión que cambiará el curso de la historia. Gondeshapur será preservada, declara. Los sabios que deseen continuar su trabajo tendrán nuestra protección. A cambio, enseñarán sus conocimientos a los musulmanes.
En Gondeshapur, los eruditos reciben las noticias con una mezcla de alivio y aprensión. Sobrevivirán, pero ¿a qué costo? ¿Bajo qué condiciones? Imaginemos a un anciano maestro de astronomía, testigo de toda la gloria pasada, enfrentando esta nueva realidad. Jóvenes guerreros árabes, algunos apenas alfabetizados, ahora son sus nuevos señores, pero entre ellos encuentra estudiantes ávidos. Uno en particular, un joven llamado Abdullah, lo impresiona. «Enséñame sobre las estrellas», pide Abdullah. Su acento es áspero, su persa rudimentario, pero su entusiasmo es genuino, y el anciano maestro reconoce esa chispa, la misma que él vio en sus propios ojos décadas atrás cuando era estudiante. «Muy bien», dice finalmente, «pero deberás trabajar duro. El conocimiento no se entrega, se gana». Y comienza la transferencia, no solo en Gondeshapur, sino en toda Persia. Los árabes conquistadores se encuentran gobernando una civilización mucho más avanzada que la suya. Y, para su crédito, reconocen esto. En lugar de imponer su cultura inferior, absorben la superior. Aprenden persa. Adoptan sistemas administrativos persas. Y, crucialmente, se convierten en estudiantes ávidos del conocimiento persa. Los testimonios históricos hablan del movimiento de traducción que comienza. Textos persas, griegos, indios, siríacos, todos son traducidos al árabe. En Bagdad, que los árabes establecen como nueva capital del califato, se funda la Casa de la Sabiduría. Su modelo, explícitamente, es Gondeshapur, pero Gondeshapur misma enfrenta un lento declive. Los recursos fluyen ahora hacia Bagdad. Los mejores estudiantes van a la nueva capital donde están las oportunidades. Los maestros más prestigiosos son invitados o tentados a mudarse. Gondeshapur no muere abruptamente, se desangra lentamente. Un médico persa, parte de la tercera generación de su familia que enseñó en Gondeshapur, recibe una oferta del califa, una posición en Bagdad, salario generoso, recursos abundantes, estudiantes brillantes, y aquí en Gondeshapur, edificios deteriorándose, salarios irregulares, futuro incierto. Acepta, porque ¿qué otra opción tiene? Su familia ha servido al conocimiento durante generaciones. Continuará haciéndolo, solo que ahora en un lugar diferente, bajo patrones diferentes. Mientras empaca sus libros e instrumentos, siente una mezcla de excitación y tristeza. Excitación por las oportunidades, tristeza por lo que deja atrás. Gondeshapur fue su hogar, su identidad. Y aunque la institución sobrevive formalmente durante siglos más, sabe que su era dorada ha terminado. ¿Pero es esto el fin? ¿O es transformación? En Bagdad, bajo los califas abasíes, el conocimiento persa florece de nuevo. Los eruditos persas son venerados. Los métodos científicos persas son adoptados y expandidos. Las preguntas que los persas comenzaron a hacer siglos atrás siguen siendo preguntadas. Las líneas de investigación que iniciaron continúan. Un historiador árabe del siglo IX escribirá: «Todo lo que sabemos sobre medicina lo aprendimos de los persas. Todo lo que sabemos sobre astronomía nos lo enseñaron los persas. Los persas son los maestros, nosotros somos los estudiantes». Es reconocimiento sincero, no solo palabras huecas. Pero hay pérdidas irreparables. La biblioteca de Gondeshapur nunca se transfiere completamente a Bagdad. Algunos textos se pierden en el traslado. Otros son destruidos por elementos. Otros simplemente desaparecen. Conocimientos acumulados durante siglos se evaporan. Un manuscrito sobre una teoría matemática avanzada, el trabajo de vida de un erudito que murió justo antes de la conquista. Nadie lo traduce,
nadie lo copia. Y cuando el único ejemplar se deteriora, el conocimiento muere con él. Siglos después, otro matemático descubrirá la misma teoría. Pero ese tiempo perdido no puede recuperarse. Las inscripciones arqueológicas revelan algo poignante. En las ruinas de lo que fue Gondeshapur, tallado en persa antiguo en una pared medio derruida, alguien escribió: aquí se encendió una llama que nunca se extinga completamente. No sabemos quién lo escribió, quizás un estudiante nostálgico, quizás un maestro anciano que sabía que era el final de una era, quizás un administrador haciendo una última súplica al futuro. Lo que sabemos es que esa súplica fue parcialmente escuchada. La ciencia persa no murió. Cambió de forma, de idioma, de patrocinadores, de instituciones, pero continuó. En Bagdad, sí, pero también eventualmente en Córdoba, en Toledo, en las madrasas de todo el mundo islámico. Y eventualmente, de vuelta a Europa, donde los eruditos medievales redescubrirán a través del árabe lo que los griegos y persas habían desarrollado siglos antes. Es una cadena ininterrumpida de transmisión de conocimiento, frágil a veces, casi rota en varios puntos, pero nunca completamente cortada, porque el conocimiento, una vez creado, tiene vida propia. Quiere ser compartido, quiere ser usado, quiere ser expandido. Un estudiante árabe en Bagdad, estudiando un tratado médico persa traducido, no sabe que está tocando una cadena que se extiende 1000 años atrás hasta los médicos de Gondeshapur y que se extenderá 1000 años adelante hasta los médicos modernos. Para él es solo su tarea de la noche, pero es parte de algo mucho más grande. La crisis del imperio sasánida fue real y devastadora. La transformación fue dolorosa y costosa, pero no fue el final. Fue un capítulo cerrándose y otro abriéndose. Y en esa transición, en ese momento de máximo peligro para el conocimiento acumulado, la humanidad aprendió algo importante. El conocimiento trasciende imperios, trasciende culturas, trasciende religiones. No pertenece a los persas, o a los árabes, o a los griegos. Pertenece a todos. Es patrimonio humano universal. Esa lección, pagada con sangre y lágrimas, será el mayor legado de esta era de crisis y transformación. Avanzamos rápido ahora, a través de siglos, observando cómo las semillas plantadas en Persia germinan en jardines distantes. Siglo IX. Bagdad es el centro intelectual del mundo. La casa de la sabiduría está en su apogeo. ¿Y quiénes son sus figuras más prominentes? Persas. Al-Juarizmi. Al-Juarizmi, aunque técnicamente uzbeco, está profundamente influenciado por la tradición matemática persa. Sus tratados de álgebra se basan en métodos desarrollados en Gondeshapur. Su palabra al-Jabr dará nombre a toda una rama de las matemáticas. Al-Razi, médico persa, escribe centenares de tratados. Su obra sobre la viruela y el sarampión es tan precisa que se usará en Europa hasta el siglo XVIII. Sus métodos, ¿de dónde vienen? De la tradición médica de Gondeshapur, que aprendió de maestros, que aprendieron de maestros en una cadena ininterrumpida. Avicena, siglos después, escribirá el canon de medicina. Durante más de 600 años, será el texto médico estándar en universidades europeas, y está basado directamente en el conocimiento médico persa-griego que se desarrolló en Gondeshapur. Imaginemos a un estudiante de medicina en la Universidad de París en el año 1300. Estudia el canon de Avicena en latín, traducido del árabe, que fue compilado de fuentes persas y griegas. No lo sabe.
pero está aprendiendo técnicas quirúrgicas que un médico en Gondeshapur habría reconocido inmediatamente. El conocimiento viaja, se transforma, se adapta, pero persiste. En astronomía, el impacto es igualmente profundo. Los observatorios persas establecieron estándares de precisión que no se superarán hasta la invención del telescopio. Las tablas astronómicas persas, traducidas al árabe, luego al latín, informarán la navegación europea durante la era de los descubrimientos. Cuando Colón cruza el Atlántico, usa mapas e instrumentos náuticos basados en conocimientos astronómicos que pueden rastrearse hasta los astrónomos persas. No lo sabe. Probablemente ni le importaría, pero la conexión está ahí. Los persas desarrollaron el astrolabio en su forma más sofisticada. Este instrumento, este regalo de la ciencia persa al mundo, permitirá a los navegantes determinar su latitud en alta mar. Abrirá el planeta a la exploración global. Y está basado en principios matemáticos desarrollados en observatorios persas hace 1000 años. En matemáticas, el impacto es omnipresente pero invisible. El álgebra, como mencionamos, tiene raíces persas, pero también la trigonometría avanzada. Los números arábigos, que no son árabes sino indios, llegaron a Europa a través de Persia. Los persas fueron el puente que conectó la matemática india con el mundo islámico y eventualmente con Europa. Fibonacci, el matemático italiano que introducirá los números arábigos a Europa, aprendió sobre ellos estudiando con maestros musulmanes en el norte de África, y esos maestros aprendieron de textos traducidos del persa. Es una cadena de transmisión. Cada eslabón conecta a dos más, y en el centro de muchas de esas cadenas están los sabios persas. Pero el legado no es solo técnico, es también metodológico. La idea de que el conocimiento debe basarse en observación y experimentación, no solo en autoridad o tradición. Esa idea, central a la revolución científica europea del siglo XVII, tiene precedentes en Persia. Roger Bacon en el siglo XIII escribirá sobre la importancia del método experimental. Sus palabras resonarán con ecos de lo que los médicos de Gondeshapur practicaron siglos antes. La conexión es indirecta, filtrada a través de múltiples traducciones y reinterpretaciones, pero está ahí. Los testimonios históricos también muestran un legado menos tangible, pero igualmente importante. La idea de que diferentes tradiciones de conocimiento pueden sintetizarse, que la sabiduría griega, india, persa, china, no son incompatibles, pueden integrarse en un sistema más completo. Esta idea, esta apertura intelectual, fue rara en la historia humana. Muchas culturas han sido insular intelectualmente. Los persas, particularmente durante su era dorada, fueron lo opuesto, y esa apertura se transmitió a través del mundo islámico a Europa. Las universidades medievales europeas, cuando finalmente emergen, adoptan un modelo de debate y disputa académica que tiene paralelos sorprendentes con las prácticas en Gondeshapur. Profesores y estudiantes debatiendo ideas abiertamente, diferentes escuelas de pensamiento coexistiendo en la misma institución. Conocimiento visto como algo que debe ganarse a través del razonamiento, no simplemente memorizado de textos sagrados. No podemos trazar una línea directa, pero las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. Las ideas viajan de formas complejas, a veces a través de textos, a veces a través de personas, a veces a través de estructuras institucionales que se copian porque funcionan. Un estudiante musulmán persa viaja a Córdoba en la España islámica. Lleva consigo ideas sobre cómo debe organizarse una institución de aprendizaje. Esas ideas influencian la creación de madrasas en Al-Ándalus. Siglos después,
Cuando los cristianos reconquistan España, observan estas instituciones y cuando fundan sus propias universidades, conscientemente o no, incorporan elementos de lo que observaron. Así viaja el legado, invisible pero influyente. ¿Y qué pasó con los zoroástricos persas que no se convirtieron al Islam? Muchos emigraron a la India, donde se conocen como parsis, y llevaron consigo no solo su religión, sino su amor por el conocimiento. Los parsis se convertirán en una de las comunidades más educadas y prósperas de la India. Su énfasis en la educación, en la observación cuidadosa, en la razón, todo eso puede rastrearse a sus raíces zoroástricas persas. En la Persia moderna, en el Irán de hoy, el legado es ambiguo. Hay orgullo por los logros pasados, pero también hay rupturas. La Revolución Islámica de 1979 trajo consigo una ideología que a veces ve la ciencia con sospecha, pero no puede borrar completamente la tradición. Irán todavía produce científicos de primera clase, la curiosidad intelectual, el hambre de conocimiento. Eso está en el ADN cultural persa. Un científico iraní moderno, trabajando en un laboratorio de física de partículas en Teherán, quizás no piensa conscientemente en Gondeshapur, pero cuando hace una pregunta sobre la naturaleza del universo, cuando diseña un experimento para probar una hipótesis, cuando prefiere la evidencia sobre la tradición, está actuando en una tradición que tiene más de 2000 años. El legado también vive en lo que se perdió y nos recuerda la fragilidad del conocimiento. Textos que ardieron, descubrimientos que se olvidaron, líneas de investigación que se interrumpieron. Estos no son solo pérdidas persas, son pérdidas humanas. Nos recuerdan que el progreso no es inevitable, que el conocimiento puede perderse, que cada generación debe elegir activamente preservar, expandir y transmitir lo que ha aprendido. Las excavaciones arqueológicas continúan revelando sorpresas. En 2003, en lo que se cree fueron los restos de Gondeshapur, se encontró un instrumento quirúrgico tan avanzado que tomó meses que los expertos comprendieran su función. Era un dispositivo para cirugía ocular, diseñado con una precisión extraordinaria. 1400 años en el suelo, y aún era evidente que fue creado por alguien que entendía profundamente su oficio. Ese instrumento ahora está en un museo. Los visitantes pasan frente a él, la mayoría sin saber qué están viendo, pero para los que entienden, es un recordatorio de que hubo una época en que Persia estaba en la vanguardia del conocimiento humano, de que el Islam, en sus primeros siglos, fue un vehículo de ilustración, no de oscurantismo, de que diferentes culturas y religiones pueden colaborar en la búsqueda de la verdad. Imaginemos el último día de Gondeshapur como institución activa. No sabemos exactamente cuándo fue. Las instituciones rara vez mueren en un día específico, simplemente se desvanecen. Pero hubo un último día en que un maestro enseñó una clase, un último estudiante que se graduó, una última vela que se apagó en la biblioteca. ¿Qué pensaron esas últimas personas? ¿Sabían que eran las últimas? ¿Sintieron el peso de la historia en sus hombros? ¿O simplemente continuaron con sus rutinas sin saber que un capítulo estaba cerrándose? No lo sabemos, pero sí sabemos que lo que crearon sobrevivió, no en su forma original, transformado, diluido a veces, enriquecido otras, pero sobrevivió. Y esa supervivencia es el legado real, no los edificios que han desaparecido, no los libros, la mayoría de los cuales se han perdido, sino las ideas, los métodos, la mentalidad de que el universo es comprensible, de que el conocimiento vale la pena buscarse, de que la curiosidad es una virtud, no un pecado.
Estas ideas, plantadas en el suelo fértil de la meseta iraní hace más de 2000 años, regadas con generaciones de esfuerzo y dedicación, florecieron en Gondeshapur y en otros centros persas, y cuando esas flores fueron cortadas por las circunstancias históricas, sus semillas volaron en el viento. Algunas cayeron en tierra árida y murieron, pero otras encontraron suelo fértil en Bagdad, en Córdoba, en Palermo, en París, en Oxford, en cada universidad y laboratorio del mundo moderno. Cada vez que un científico hace una hipótesis y la prueba experimentalmente, está actuando como heredero de Gondeshapur. Cada vez que un médico diagnostica basándose en síntomas observados en lugar de en dogmas, está usando métodos refinados en Persia hace 1500 años. Cada vez que un astrónomo calcula la órbita de un planeta, está parado sobre los hombros de gigantes, muchos de los cuales eran persas. El legado de los señores de la sabiduría persa no es un museo, es vivo, es activo, es la civilización científica moderna misma, que no habría sido posible sin las contribuciones persas. Y quizás el legado más profundo es la esperanza de que incluso cuando las civilizaciones caen, cuando los imperios se derrumban, cuando la oscuridad parece triunfar, el conocimiento persiste, espera y eventualmente resurge. Entonces, ¿cómo es posible que una civilización que contribuyó tanto a la ciencia haya sido olvidada casi por completo? ¿Por qué cuando pensamos en sabiduría antigua pensamos en Grecia, pero no en Persia? Hay varias respuestas, ninguna completamente satisfactoria por sí sola, pero juntas tejen una explicación. Primero, la historia la escriben los vencedores, y Persia, a pesar de su grandeza, perdió más guerras que ganó en sus últimos siglos. Alejandro la conquistó, los árabes la conquistaron, los mongoles la devastarían siglos después. Cada conquista erosionó un poco más la memoria histórica. Segundo, el colapso del Imperio Sasánida coincidió con un periodo de agitación global. Europa estaba en su edad oscura. El conocimiento sobrevivió en el mundo islámico, sí, pero cuando ese conocimiento eventualmente regresó a Europa, venía etiquetado como árabe, no como persa. Los europeos del Renacimiento estudiaron matemática árabe, medicina árabe, astronomía árabe. No sabían, o no les importaba, que mucho de ese conocimiento tenía raíces más profundas. Tercero, los persas mismos no fueron buenos en autopromoción. No construyeron mitos de grandeza como los griegos. No tuvieron un Homero que cantara sus glorias. Sus logros estaban registrados en textos técnicos, en tablillas administrativas, en inscripciones que el tiempo borró. La narrativa épica y accesible de la ciencia persa nunca se escribió, hasta ahora quizás. Cuarto, hay sesgos culturales. La civilización occidental moderna se ve a sí misma como heredera directa de Grecia y Roma. Reconocer deudas con Persia complica esa narrativa limpia. Es más fácil ignorar las contribuciones persas que integrarlas en nuestra comprensión de cómo llegamos a ser quienes somos. Pero quizás la pregunta misma es incorrecta. Quizás no importa tanto quién recibe el crédito. Lo que importa es que el conocimiento se preservó, que la llama, aunque titubeante, nunca se extinguió, que cada generación la transmitió a la siguiente, asegurando que llegara hasta nosotros. Los sabios de Gondeshapur no trabajaron por fama personal, trabajaron porque estaban fascinados por el universo, porque querían curar enfermos, porque querían entender las estrellas. Sus motivaciones eran puras en ese sentido. El conocimiento en sí era la recompensa. Y eso nos enseña algo. Nos enseña que la búsqueda de conocimiento es un valor en sí mismo. No necesita justificarse por aplicaciones prácticas inmediatas. No necesita validarse por fama o reconocimiento. Simplemente es valiosa
porque entender el mundo es parte esencial de lo que significa ser humano. Nos enseña también sobre la interconexión. Ninguna cultura progresa en aislamiento. Los persas construyeron sobre fundamentos babilonios, egipcios, griegos, indios. Los árabes construyeron sobre fundamentos persas. Los europeos construyeron sobre fundamentos árabes. Y nosotros construimos sobre todo esto. Somos herederos de toda la especie humana, no de una cultura particular. Nos enseña sobre resiliencia. Gondeshapur cayó, pero las ideas sobrevivieron. Las instituciones son temporales. Las ideas son eternas, o al menos mucho más duraderas que cualquier edificio o imperio. Y nos enseña sobre responsabilidad. Cada generación es custodio del conocimiento. Tenemos la obligación de preservarlo, expandirlo y transmitirlo. Cuando fallamos en eso, cuando bibliotecas arden o laboratorios cierran por falta de fondos o estudiantes talentosos abandonan la ciencia por falta de oportunidades, estamos rompiendo una cadena que tiene miles de años. Estamos traicionando no solo a nuestros ancestros que trabajaron tan duro para llegar aquí, sino a nuestros descendientes que dependen de nosotros para continuar el camino. Los señores de la sabiduría persa nos miran desde el pasado, no literal, por supuesto, pero en cierto sentido metafórico. Sus ojos están sobre nosotros, preguntando, ¿qué estás haciendo con lo que te dimos? ¿Estás siendo digno custodio? ¿O estás dejando que la llama se apague? Esa es la pregunta que debemos responder, no con palabras, con acciones, con inversión en educación, con apoyo a la ciencia, con apertura intelectual, con humildad para aprender de todas las culturas, con valor para hacer preguntas difíciles y buscar respuestas honestas. La historia de Persia es nuestra historia. Sus triunfos son nuestros triunfos. Sus pérdidas son nuestras pérdidas. Porque todos somos parte de la misma especie, del mismo viaje colectivo hacia la comprensión. Y ese viaje continúa, ahora mismo, en cada laboratorio, en cada universidad, en cada mente curiosa que hace una pregunta y busca una respuesta. Los señores de la sabiduría persa no están muertos, viven en cada uno de nosotros, que elige la curiosidad sobre el dogma, la evidencia sobre la tradición, la razón sobre el miedo. Su legado es vivo y depende de nosotros mantenerlo así. Cuéntame en los comentarios, ¿qué aspecto de esta historia te resonó más? ¿Fue el coraje de los médicos de Gondeshapur que confiaron en la observación sobre el ritual? ¿La apertura intelectual que permitió que sabios de diferentes culturas trabajaran juntos? ¿La resiliencia del conocimiento que sobrevivió a imperios caídos? ¿O quizás algo completamente diferente que te hizo pensar o sentir de una manera nueva? Me encantaría saber tus reflexiones. Cada comentario es una conversación, una extensión de este viaje que hemos hecho juntos esta noche. Si hay otros momentos de la historia, otros capítulos olvidados o poco conocidos que te gustaría explorar, déjamelo saber. Somnialis es un viaje compartido y tus sugerencias, tus curiosidades, dan forma a los próximos destinos que visitaremos juntos. Si este viaje te ha acompañado esta noche, si te ha hecho pensar o sentir algo nuevo, si te ha conectado con una parte del pasado humano que no conocías, considera suscribirte a Somnialis. Cada semana exploramos un nuevo capítulo, buscando las historias que nos ayudan a entender cómo llegamos a ser quienes somos. Historias de triunfos y tragedias, de sabiduría y locura, de todo lo que hace que la experiencia humana sea tan rica y compleja. Y activa la campanita, porque YouTube tiene la curiosa costumbre de no mostrar contenido a los suscriptores a menos que lo solicites explícitamente. No querrás perderte el próximo episodio.
te lo prometo. Si esta historia valió la pena tu tiempo, si crees que alguien más podría beneficiarse de escucharla, un me gusta y compartirla significaría mucho. Ayuda a que más viajeros nocturnos encuentren este refugio de quietud y reflexión en medio del ruido del mundo. Ahora sí, dejemos que el sueño llegue. ¿Recuerdas el principio? Ese fuego sagrado que nunca debe extinguirse. Ese sacerdote anciano alimentando las brasas. Ese conocimiento precioso guardado en muros de barro y piedra. Esa llama aún arde. En diferentes formas, en diferentes lugares, pero arde en cada mente curiosa, en cada pregunta sin respuesta, en cada búsqueda de verdad. Gondeshapur cayó, el imperio sasánida cayó, incluso Grecia y Roma cayeron. Pero las ideas persisten. Viajan a través del tiempo como fantasmas benevolentes, susurrando secretos a quien tenga oídos para escuchar. Tú has escuchado esta noche. Has viajado conmigo hasta una tierra lejana en un tiempo remoto. Has conocido a hombres y mujeres que dedicaron sus vidas a entender el universo. Y aunque sus nombres se han olvidado en su mayoría, su legado vive en ti, en tu curiosidad, en tu capacidad de asombro, en tu deseo de aprender. Eres heredero de los señores de la sabiduría, no por sangre, sino por elección. La elección de valorar el conocimiento, la elección de buscar la verdad, la elección de mantener viva la llama. Cuando cierres los ojos esta noche, imagina ese observatorio persa, las estrellas brillando en el cielo despejado del desierto, un astrónomo ajustando su astrolabio, midiendo, calculando, maravillándose. Él está separado de ti por 1500 años y miles de kilómetros, pero en cierto sentido estás conectado, ambos mirando el mismo universo, ambos preguntándose, ambos buscando. Que esa imagen te acompañe en tus sueños, que te recuerde que eres parte de algo más grande. Una cadena ininterrumpida de buscadores, de verdad que se extiende desde el amanecer de la civilización hasta el presente y hacia un futuro que aún no podemos imaginar. Duerme bien, viajero nocturno. Sueña con estrellas antiguas y sabiduría perdida. Y cuando despiertes, recuerda que tú también eres custodio del conocimiento. Tú también tienes la responsabilidad de preservar, expandir y transmitir. Hasta nuestro próximo viaje, hasta la próxima historia, que nos ayude a entender quiénes somos y cómo llegamos aquí. Hasta entonces, buenas noches desde Somnialis. Que el pasado te enseñe, que el presente te desafíe y que el futuro te inspire. ¿Duerme bien?